gente? Bienvenidos una vez más a este episodio de Conversaciones que Transforman con Dani y Katherine. Y para mí es un placer, por supuesto, estar siempre bien acompañada de mi queridísimo esposo, Dani Sevillano. Bienvenido, mi amor. Gracias, mi amor. Esta noche, tarde y mañana, para los que están viendo, en donde quiera que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo, exacto, quédense porque si es que son padres, es un tema supremamente importante. Alguna vez, cuando nosotros éramos niños, sentimos alguna vez que no podíamos decirle todo a nuestros padres. Porque nos íbamos a sentir juzgados, porque criticados. Tal vez no estaban listos para esa verdad, criticados. Así que, ¿crees tú, ahora como padre, porque si eres padre, ¿crees tú que eres el lugar seguro de tus hijos? ¿Crees tú que eres el lugar seguro para tus compañeros de trabajo, para toda tu familia? De esto vamos a hablar con Katy. Comenzamos. Así es. Y también me gustaría añadir igual con el tema de parejas, porque sí, muchas veces, bueno, es un término nuevo para ahora mismo, muy famoso, creo yo, con el tema del lugar seguro. Antes no existía, antes era como que no le tengo confianza a mi papá, no le tengo confianza a mi mamá, o no me siento como con ganas de decirle, no creo que debería decirle. Antes ni siquiera se decía eso, simplemente no lo decías y no sabías por qué. Exactamente, y por eso es que decían que la famosa depresión antes se la combatía con un chancletazo, con un correazo, exacto, un latigazo y listo, que nada que depresión, que aquí eso no existe y que eso es del diablo. Entonces, lo mismo creo que pasa con las parejas y como tú decías, con la familia, ¿no? Entonces, la pregunta, claro, exactamente, ¿tienes ese lugar seguro? ¿O también eres ese lugar seguro para tu familia, para tu esposo, para tus hijos? Y lo vamos a decir con una gran experiencia que tenemos. Vamos a empezar el podcast con algo que realmente me pasó en este caso y por eso decidimos el día de hoy hablar de este maravilloso tema que me parece demasiado importante que ahora mismo se tome y se empiece a hablar para que empecemos a tener mejores sociedades, mejores hijos, mejores esposos, mejores familias y de verdad sentirnos cada vez que estamos en un mundo seguro, no solo en un lugar seguro, sino en un mundo seguro. Y para tener todo lo que dices, Katy, yo creo que vamos a ir directo al final, porque si alguien quiere tener un mejor esposo, una mejor relación con los amigos, unos mejores hijos, entonces tiene que convertirse en el reflejo de eso. Exacto. Pero entonces vamos a comenzar con una historia y por qué este tema del lugar seguro está bonito para nosotros y creo que se va a convertir en uno de los proyectos que ya se vienen. Y es importante entrar en contexto porque para mí es una historia bien chévere que Nico llegue, tu hijo, llegue un día y empiece a contarte cosas, pero empiece a darte las gracias por sentirse como se siente y empezó a llorar por eso mismo. Empieza a sentirlo y a darse el permiso de sentir lo que está sintiendo. Importantísimo, de observar lo que está sintiendo y luego de agradecerte a ti por haber convertido el espacio que hoy tiene, su hogar, en un hogar seguro. Eso me pareció una de las cosas más bonitas que ha pasado en la familia en realidad. ¿Cómo lo viviste tú desde tu perspectiva de madre y qué es lo que puedes sacar de la actualidad? Porque no era siempre así. No, y por eso te digo que yo no sabía que existía el famoso lugar seguro hasta cuando Nico, mi hijo, un día llorando, pero de una forma muy noble, muy de él, muy lindo, porque Nico se caracteriza por ser muy amable, muy amoroso, me diga, mami, por fin siento que eres mi lugar seguro. Pero te lo dijo llorando. Literal llorando. Y yo, lugar seguro, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa eso? Porque jamás realmente pensé que era un lugar inseguro para él. Claro. Y claro, ahora enterarme que soy su lugar seguro, de verdad que me partió el alma. Claro. Me partió el alma y se ha vuelto desde ese día un tema de estudiar, un tema de aprender, un tema de descubrirlo, de explorarlo y de verdad sacar lo que más podamos de lo más profundo, porque siento que Nico está haciendo grandes cambios, muy grandes cambios a raíz de que él se siente
que tiene un lugar seguro en mí. Y no solo en la casa, porque nosotros en ese aspecto siento que tenemos una familia muy, muy linda, muy sana. En la casa no se consume alcohol, o sea, no se emborracha las personas, no hay peleas, no hay golpes, que usualmente a veces, lastimosamente, muchos niños pasan, ¿no? Y claro, uno puede sentir que es un lugar inseguro, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, lo maravilloso y lo impactante para mí fue que yo como persona era su lugar seguro. No me podía caber eso en la cabeza, como una persona puede ser un lugar seguro para otra persona. Porque pienso yo que un lugar viene de un espacio como tal, pero no sentía y no pensaba que venía también de una persona o de cómo le puedes hacer sentir a otra persona para sentirse seguro o inseguro. ¿Crees tú que en el pasado, en tu vida, el espacio al que pertenecías o las personas con las que compartías, crees que eran el espacio seguro o a veces sí sentías que no podías ser tú? Sí, sabes que yo creo que al contrario de mi hijo, yo tenía mucha seguridad con mi mamá. En ese aspecto siento que hasta el día de hoy te amo mami, tengo una relación espectacular con ella. Ahora más bien con mi cambio de mentalidad siento que estamos chocando un poquito, pero siempre desde muy joven tuve una relación espectacular con ella y es más, siento que siempre fue como una mejor amiga. O sea, yo podía hablar de sexo incluso con ella y siempre fue algo muy abierto, o sea, tal vez porque es muy joven y como que es de una nueva generación. Sin embargo, el lugar donde habitaba sentía que era inseguro. Pero como no sabía que existía el lugar seguro o inseguro, entonces no le ponía atención o simplemente pensaba que así es, eso es lo normal. Me imagino que todo el mundo vive así, entonces ¿quién soy yo para poner complaint o quejarme de este lugar? Si mal o bien tengo comida, tengo un techo donde vivir y tengo ropa, entonces debe ser seguro, ¿no? Claro. Pero ahora claramente puedo darme cuenta de que no era un lugar seguro. Sin embargo, mi mamá siento que sí era un lugar seguro para mí. Entonces yo creo que gracias a Dios ahí tuve un balance donde no dejó que Katherine se pierda en el mundo. Importantísimo eso, ¿ah? Sí. Importantísimo. Sí, demasiado. Qué bueno que tú lo hayas tenido, porque en mi caso, por ejemplo, te voy a contar más o menos lo que obviamente entendía en ese momento. Yo entendía que yo era un tipo mentiroso. Ok. Porque mentía mucho. Nunca y mentía nada. Con cosas estúpidas. O sea, no valía la pena mentir por eso, si era tan sencillo. Y resulta que luego, claro, cuando uno analiza la situación, observa su pasado, hace algunos años me tocó observar ese pasado y me tocó observar por qué mentía. Porque yo no era un niño malo, no me consideraba un niño malo. Pero luego empiezo a entender que el lugar en el que habitaba no soportaba ciertas verdades. Y como no soportaba ciertas verdades, entonces a uno le toca mentir. Por ejemplo, sacaba una mala nota en el colegio. En la casa, obviamente, una mala nota era algo desastroso. Claro. Te volaban chancletas, te volaban correazos, te volaban palos, claro. O sea, de todo. Si eso te espera en la casa, obviamente tú y sacas malas notas, como obviamente es mi caso, experto en sacar malas notas. Si eso te pasa, tienes que mentir. O sea, estás obligado a mentir. Para evitarte la paliza. Por tu supervivencia. Nada que solo podrían matarte, o sea, y eso lo entiendes tú cuando estás en el colegio, entiendes que tú debes sobrevivir a todo esto y debes sobrevivir de alguna forma, entonces tienes que mentir. Usar las mentiras. Y eso con ese tema, pero ¿cuántas personas? Y eso luego me di cuenta porque como fui director de algunas academias de baile y me tocó ser profesor de chicos teenagers, de chicos que están en el colegio, de chicos que tienen 15, 16, 18, 20 años. Y cómo ver cómo los padres nos obligan a mentir y a no ser nosotros mismos. Y ahí me doy cuenta que, claro, cuán importante es primero tener las herramientas para poder darle a la persona o a nuestros hijos
la posibilidad de tener la libertad de conocerse, la libertad de no ser juzgados y de poder expresarse de cualquier forma y saber qué hacer con eso que se están expresando, saber cómo contener, saber cómo direccionar y guiar. Que esa sería, creo, la única y más importante labor que tenemos como padres. El resto, que sean libres de hacer lo que sean, pero tampoco que caigan en el libertinaje. Hasta cierto punto, exacto, tú tienes la experiencia para guiar en ese sentido y darles el espacio que corresponde. Entonces, qué importante es este tema, y por eso creo que desde hace algunos días y semanas es que nos hemos puesto a conversar de esto y ha sido un descubrimiento bien bonito. Porque nos hemos dado cuenta que nuestro hogar ahora mismo está transformándose en esto, en un lugar seguro. Un lugar seguro. Que obviamente lo estamos construyendo ladrillo a ladrillo, poquito a poquito, basado en las experiencias que teníamos antes y agradeciendo las experiencias que tuvimos antes también. Porque claro, si es que nuestros padres pudieron haber sido así con nosotros, nos estaban enseñando a cómo no ser. Y eso es maravilloso, eso hay que agradecer. Así que gracias, papis, por hacer eso también. Pero obviamente nosotros como adultos ya tenemos que decidir si es que lo vemos como un trauma y empezamos a juzgar al papá por no habernos dado ese espacio y lugar seguro. O si no, lo vemos como algo de total valor y aprendizaje para poder hacer eso en nuestra familia ahora. Sí, por supuesto. Yo creo que ahora como papás tenemos demasiada responsabilidad. Y herramientas también tenemos hoy, ¿ah? Exacto. O sea, aprovechar justamente lo que acabas de decir, las herramientas que en este caso las redes sociales e incluso la IA, que es el famoso ChatGPT, que se ha convertido en un terapeuta literal. Claro, obviamente hay que tratarle de también decirle, ¿no? Más o menos buscar, porque también dicen que es como la persona, ¿no? Para que te dé buenos consejos. Claro. Pero usar esas herramientas para realmente convertirnos en un lugar seguro para nosotros mismos primero, porque a veces nos olvidamos de nosotros y claro, ahí debería empezar por ser un lugar seguro para ti, como no sabotearte, cómo realmente valorarte, amarte, demostrarte amor y quererte. Y luego, claro, vienen tus hijos, viene tu pareja, luego vienen tus amigos, luego vienen tus compañeros de trabajo. Y lograr ser este lugar seguro para, como digo, para la sociedad entera. Imagínate si todos nos convirtiéramos en un lugar seguro para todos. Hermoso. Viviéramos sin tanto miedo, viviéramos sin estar mintiendo, porque no habría necesidad de mentir. Exacto. Fuéramos más honestos de lo que deberíamos ser. Y realmente... O sea, experimentaríamos la honestidad nada más. Exactamente. Sí. Y disfrutaríamos de lo que es la amistad, de las relaciones de pareja, de las relaciones de padres e hijos, porque ya no tendríamos que preocuparnos en qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago, simplemente fuéramos. Exacto. Porque no hubiera quien nos juzgue, quien nos critique, quien nos señale. Y en mi caso a veces uno está tan ocupado en tantas cosas que no le pone atención a esto. Yo no sabía que yo no era un lugar seguro para mi hijo, no tenía ni idea ni qué era eso y pensaba que tenía la mejor relación sentimental con él, pensaba que él me amaba, me quería y yo igual, y que realmente era un excelente niño y que jamás él ni mentía. Al contrario, cuando a veces escuchaba comentarios de que, mira, Nico, cualquier cosa, decía, no, ese no es mi hijo, porque yo conozco a mi hijo y yo sé cómo es mi hijo. Entonces, muchas veces suponemos y creemos que todo está perfectamente bien. Cuando descubres que no eres tu lugar seguro, entonces dices, entonces, ¿quién es mi hijo? Claro. ¿O quién soy yo para él? Exacto. Conozcámosle. Exacto. Claro. Conozcámonos. Presentémonos nuevamente. Y luego, pues, cuando empiezo a... Bueno, mucha gente no sabe, no sé si es que sabe, pero Nicolás hace homeschool. Nuestro hijo no va a la escuela. Bueno, no es hijo de sangre de los dos. Sin embargo, Dani conoció a esta mujer con paquete incluido, siempre decimos. O sea, con Nico. Entonces, prácticamente se está criando como un padrastro, se podría decir, aunque suena feo esa palabra. Y Nico lo considera como un gran amigo a Dani. Pero muchas veces él dice, son mis padres, para evitar obviamente dar
la explicación correspondiente. Qué pereza explicar, dice. Sí, entonces él dice sus padres, y yo creo que en algún momento en la vida él lo va a sentir como tal, como papás, porque como quiera lo estamos de una u otra manera guiando en su vida, ¿no? Entonces él hace homeschool, él no va a la escuela, como dicen, a las escuelas tradicionales. Él tiene clases desde la casa. Entonces, Nico ha tenido cambios muy drásticos, Yo quisiera que nos converses por qué no va a las clases normales. Porque a mí me hubiera encantado que mi padre diga, no vas a la escuela y punto. Uy, yo sería el niño más feliz. Sí, bueno, hay varias razones por las que Nico hace homeschool. Él toma clases desde la casa, y es primero porque nuestra vida hizo muchos cambios radicales, y al principio eran decisiones como muy superficiales, la verdad. Fue como algo, tenemos que resolver esto. Llegaron las trillizas a la casa, se estaba complicando en ir a recoger a Nico, y estaba sintiendo que me estaba desconectando con él, porque claro, estaba como que estaba muy dividido el tiempo, muy dividido yo, y no quería que eso pasara, porque venía ya 8 años, 12 años prácticamente, 11 años de mi vida entregada 100% a él, y ahora se estaba empezando como que a reorganizar el sistema familiar nuevamente. Entonces dije, tengo que hacer algo para evitar que haya muchos choques tal vez con él, y con el tema de los horarios y todo eso. Entonces dije, no, la forma más fácil para tenerlos como cerca, y poder yo como mamá tal vez tener un poco más el control de lo que está pasando. Entonces las tengo a las trillizas en la casa, y las tengo a Nicolás también, y puedo pues manejar un poco más la relación con él, sin tener que separarme mucho tiempo con él, y sin tener que estar yendo y viniendo, y luego descuidar a las bebés y todo eso. Pero ahora entiendo que por supuesto que siento que fue la mejor decisión de mi vida, porque me ha permitido primero conocernos con Nicolás, porque tenemos demasiado tiempo para pasar juntos, desayunamos juntos, vamos al gimnasio juntos, porque estudiar en casa tiene la facilidad de estudiar a la hora que él quiere, y no hay quien le diga no, quien le diga sí, y no hay una autoridad como tal pendiente de las clases, y puede estudiar lo que él quiere. Entonces no está dentro del círculo, decíamos el otro día, una palabra un poco fuerte que a veces es chocante, pero que no va a coger materias que no le necesita estudiar. O sea, eso no es fuerte, eso es muy real. Pero había la palabra, ¿cómo era? Materias, algo fuerte. Sí. No tengo nada fuerte que decir sobre eso es puro real. Ninguna materia, muy poquitas materias de las que nos dan en el colegio, en la escuela, nos van a servir. Son puro contenido vacío, que no tiene alma, lo que están creando en un sistema educativo. Y discúlpenme si es que no están de acuerdo los demás o el público, pero lo que están creando son personas aptas para que obedezcan órdenes y sean muy sumisas al momento de conseguir un puesto de trabajo, o para que sean una rueda dentada más de todo un enmarañado y un sistema que tiene que funcionar con este tipo de personas. Y por eso son números, nos transformamos en un número. Entonces en un sistema educativo eso es lo que hacen, tratarte como un número. Tú no eres una persona, porque a mí no me importa lo que tú sientes, tú tienes que aprender estos temas. A mí no me importa por lo que estás pasando, tú tienes que pasar las materias, que es lo importante, y lo que tú sientes nadie observa. Entonces, exacto. No hay tiempo. No hay tiempo para eso. Además, claro, tengo 30 alumnos. Exacto. Imagínate conocer a los 30 alumnos ahí. En mi curso éramos como 45. Imagínate. No, entonces yo creo que entrar en este tema de la educación es parte fundamental para entender el cambio que hizo Nico, y cómo luego Nico pues terminó derramando sus lágrimas por considerar que ahora es un espacio seguro su casa. Y me gusta entrar en esto porque yo quisiera que la gente entre en contexto de por qué nosotros ahora vemos algo supremamente importante con esto del espacio seguro. Sí, porque realmente hemos dado el tiempo de hacerlo, porque
hay que ponernos a veces a pensar cuántas horas nosotros enviamos a nuestros niños a la escuela. Luego cuántas horas van a un after school si es que van, o a un lugar donde los cuidan en la tarde, y luego cuántas horas pasa en casa justamente contigo. Y obviamente no olvidar el trabajo a veces que uno tiene, el estrés que uno tiene, que a veces no le da tiempo a una conversación o a saber cómo se siente el niño, a tener una buena conversación con tus hijos. Y eso tarde o temprano va a pesar. Claro. Tarde o temprano va a pesar, porque si tú no eres el lugar seguro, ¿quién es el lugar seguro? Porque de que van a tener, van a tener. Claro. Ellos lo van a encontrar en algún otro lugar. Exacto. Y luego se confunden. Luego se encuentran con que el lugar seguro es otro amiguito igual de perdido. Exactamente. Y ahí hacen comunidad. Y entonces, y ahí obviamente es muy fácil para jóvenes que están pasando por esta misma situación, en donde no son escuchados, no son entendidos, no son vistos y no son importantes. Imagínate una comunidad completa de personas así. Es facilísimo que caigan en drogas, que caigan en vicios, que empiecen a actuar desadaptadamente, porque obviamente no están adaptándose, y no tienen por qué hacerlo tampoco. ¿Por qué tendrían que adaptarse a algo así? O sea, tienen que desadaptarse, y por eso son desadaptados, y entonces tienen problemas con la autoridad, y luego vemos porque tenemos la oportunidad de haber trabajado en un centro comunitario donde pasaban jóvenes así, jóvenes que luego terminaban con armas y cosas así, o sea, espantoso, simplemente porque obviamente no tenían ese lugar seguro. Y se confundieron. Y creyeron que, claro, su amigo, como tú dices, el que piensa igual, el que se siente igual, pero piensan igual en qué. Mira, mi mamá no me quiere y no me para bola, la mía también, chévere. Mira, cuando yo le digo eso a mi mamá me juzga o me critica, yo también. Entonces empiezan a crear la comunidad. Exacto. Que tú acabas de decir. Entonces, basado desde esas teorías, desde lo que les está pasando, desde esas experiencias, empiezan a sentirse seguros entre ellos, porque pues todos se sienten igual, como tú dices, no vistos, rechazados, criticados, juzgados. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con esto que tenemos? Exactamente. Entonces, todos nos sentimos seguros, aquí sí, y claro, viene uno o viene otro con diferentes ideas, y como que, oye, mira, y si fumamos esto, porque pues esto dicen que nos hacen sentir bien. Entonces, como hay una comunidad que se creó, claro, literalmente empiezan a seguir esos patrones de esas personas que lastimosamente tampoco han encontrado un lugar seguro en casa, y claro, lo crearon ellos. Y mira lo importante que es, porque aquí te voy a dar un dato histórico. En mi vida, obviamente, a mí me tocó lidiar con un montón de problemas de esos, y por eso yo siento que la academia que tenemos en Ecuador viene siendo un lugar seguro, porque trabajamos justamente en eso. Hicimos un espacio en donde las personas venían con estos mismos problemas, y ya no solo de un sistema educativo, sino de padres que les presionaban demasiado para hacer ciertas cosas, les obligaban a hacer cosas que no querían, les menospreciaban, y ellos mismos infundían incapacidad en los muchachos. Tengo la experiencia de haber hablado con una de las alumnas que decía, por ejemplo, lo que pasa es que yo tengo buenas notas en el colegio, saco buenas notas, yo hago todo bien, pero me encanta bailar. Pero mi papá me dice que no voy a ser capaz de bailar y sacar buenas notas, por eso no me manda a bailar. A veces yo me escapo para venir a bailar, porque mi padre dice que no soy capaz de hacer eso. Entonces, se va a descuidar de las notas. Y yo sé que sí puedo, decía ella. Yo sé que sí puedo, pero mi papá dice que no voy a poder. Entonces, imagínate la incapacidad que le estoy metiendo a una niña de 13, 14 años. Y luego, obviamente, cómo se sienten. Resulta que, después de, obviamente, analizar un poco, y según la biodescodificación, ella tenía las defensas bajas. Y claro, si la persona que está a cargo de ella no puede defenderle, sino más bien es parte del problema, le incapacita, entonces la capacidad de defensa que ella tiene era nula. Entonces tenía las defensas súper bajas, y por ahí empiezan las enfermedades también. Wow. O sea que los padres son también los creadores de las enfermedades de los hijos. Son responsables, a veces directos. Wow. Obviamente ya cuando el
la persona pues ya tiene cierta edad, empieza a ser responsable cada vez, ¿no? Se le va dando al niño, al joven. Exactamente, va tomando sus responsabilidades. Pero hay una correlación directa de cómo somos nosotros en la salud, primero mental de los niños, y luego, claro, vamos a ver una correlación de la salud mental con la salud física de los niños. Y eso es brutal. Wow, no, de verdad que yo por eso me urgí honestamente en buscar más información, en aprender más, en desaprender un montón, en sacarme también que la educación realmente no es lo más importante para un niño, que las calificaciones no son más importantes para un niño. Yo diría que más que la educación, el sistema educativo. Exactamente, ir a la escuela y traerme calificaciones altas. Exacto. Y yo le dije, Nicolás, yo no necesito que me traigas ciens, as. O sea, no me interesa, le dije. No me interesa que me traigas esas calificaciones, porque a mí lo que me interesa es que tú, como un ser humano que eres capaz de manejar tus emociones, trabajes tu inteligencia emocional y puedas tener una excelente relación con tu mamá, con tu papá, con tus familiares, con tus amigos y con todo el mundo. Eso es lo que realmente me interesa. Porque si tú vas a aprender 100% matemáticas, literatura y todo, que está perfecto, pero cuando te pasa un problema existencial, que es lo que realmente es lo más popular hoy en día, una relación que se te rompió, tu novia, tus amigos, vas a jugar fútbol y perdiste, y entonces, claro, no puedes manejar tu ira, tu enojo. Entonces, ¿quién te enseña eso? Claro. Lo único que te dicen es cálmate, no te aloques, no estés loco, ya bájale y vas a empezar. Verás, siempre es así. O sea, cuando vemos este tipo de actitudes en nuestros hijos, entonces no les preguntamos por qué sienten eso, o no les damos herramientas para que ellos puedan tener un mejor desenvolvimiento y puedan manejar lo que están sintiendo. Exacto, y sabes una cosa que a mí me parece súper importante, es que las personas deben saber, y esto lo digo como experiencia propia, cuando uno está en un lugar seguro, cuando uno se siente respetado, se siente valorado, se siente visto, se siente amado, se siente querido, no hace falta ni siquiera decirle estudia algo a ese ser humano, porque por el amor que siente y por la salubridad que le rodea, él va a empezar a experimentar un montón de cosas y lo va a hacer con excelencia, porque va a estar llamado por el amor a lo que está haciendo, se va a entregar por completo. Y ver a un ser humano entregándose con pasión sobre lo que está haciendo es maravilloso. Pero eso nace por acá. O sea, tiene que haber una raíz. Sí, porque incluso con Nicolás, nosotros al principio queríamos ponerle en todo, ¿no? O sea, uno como papá a veces siempre quiere cumplir ciertos... yo creo que a veces hasta sueños personales, porque no son ni de ellos, ¿no? Claro. El típico papá que uno quiere que los hijos sean deportistas, que ellos quieren que sean alguien en la vida, en el deporte, que cojan un deporte, que sean buenos alumnos y que por poco salgan con honores y buen deporte, y que ese es mi hijo y ese es mi hijo, y uno sentirse orgulloso de eso. Porque al final del día, esa es la verdad. Y ahora mismo podemos ver incluso, yo creo que hasta en la película de Michael Jackson, como claro, el papá se veía que él quería sentirse orgulloso de los hijos que él tiene sin saber si realmente ellos querían o no querían esa profesión. Claro. Y está bien, yo siento que hasta un cierto punto, pues es parte de la sociedad que uno como papá tratar de ser el mejor padre para tener los mejores hijos. O sea, está chévere por ahí. Pero llega un punto en donde ellos no quieren contestar a eso, no quieren responder a eso. Yo le ponía a Nicolás en taekwondo, no mami, no me gusta. Un mes, 2 meses, y yo le quería prácticamente obligar a que vaya, porque pues te digo, el tema que prototipo de papá, yo creo, no, tú tienes que ir, punto. No quiso, le compré el traje y todo. Bueno, fue un par de veces, un par de meses y no volvió más. Le quise poner en fútbol, prácticamente igual, obligarle a que sea futbolista de los profesionales para que me saque de la pobreza. No lo logré tampoco. Le quise poner en básquet, le puse en básquet, y igual, mami, no quiero. Entonces, era como que un fracaso y tras fracaso y tras fracaso. Y a veces uno como papá se preocupa, ¿no? Y ahí también cae en el tema del juzgamiento, porque es como que chuta, o sea, ¿y entonces qué? ¿No vas a hacer nada o qué? Claro. Entonces uno se molesta también por ese tipo de cosas. En ese sentido yo creo que una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta, y obviamente abrir muy bien el ojo, es... el niño no sabe dirigir su vida tampoco con libertad. Exacto. Por eso es que nosotros como padres deberíamos estar ahí. Estamos para guiarles. Pero para eso sí tenemos que poner mucha atención en cuáles son sus gustos, qué es lo que le sienta mejor, en dónde se siente más cómodo.
con qué personas le gusta relacionarse más, qué tipo de persona es. Todo eso es un cóctel de muchas cosas para que tú puedas darle los espacios que corresponde, pero también tampoco podemos caer en en este error, yo creo que es de él no quiere, así que no. Sí. Él decidió que no, así que no. Uh-huh. Él decide que aquí, entonces aquí. Entonces yo me convierto en un esclavo de todas sus decisiones, uh-huh, porque yo no sé cómo guiar mi propia vida, peor voy a saber cómo guiar la del niño. Entonces hay que cambiar ese chip y empezar obviamente a saber cómo guiar mi vida primero, pero si ya eres padre ni modo, vas aprendiéndolo en el camino, pero sí estar muy atento de qué tipo de hijo tienes, cuáles son sus gustos, qué es lo que le mueve a él, y en base a eso, obviamente darle el espacio para que pueda desarrollar pasión sobre eso, uh-huh, y luego disciplina también ahí. Exacto. Y ahí va implícito, porque la vida necesita de estas cosas. Justamente íbamos a una cita médica con mi mamá, le estaba acompañando y yo le decía a mi mamá con el tema de ser padres, ¿no? Que tanta responsabilidad, y que hoy siento que hay las herramientas para ser un buen padre. Sí, no hay una escuela para padres, nunca nos dijeron, ve acá claro, antes de ser papá, coge este curso, gradúate, que debería por último existir, digo yo, y bueno, y luego pasas y tienes hijos. Al contrario, es al revés, tenemos hijos y con ellos aprendemos, y a veces con el uno, los primeros son los, como dicen las conejillas de indias, del segundo ya más o menos, y el tercero ya, bueno, ya nos encuentran medio. Sin embargo, todavía habemos papás, o hay muchos papás que todavía siguen con las creencias de antes y todavía quieren repetir lo mismo que mi papá me hacía, es que mi papá me hacía así, mi papá me pegaba así y no sé qué, y me hacía esto. Y sí, mira, aquí estoy, y mal o bien me funcionó. Mal o bien estoy así. Así quedé después de todo, porque yo era el primero. Y me tocó más duro. Sí. Pero claro, uno puede decir eso, y hay muchos papás que todavía decimos esto. Mi papá me castigaba así, me hacía asado, me estaba cocinado, y mira, me funcionó porque si no fuera el hombre que soy. Claro, claro. Sí, digámoslo así, pero podemos hacer niños mejores. Claro. Entonces le digo a mi mamá, mira, le digo, mami, a ver, sí o no, le digo, mami, que cuando tú tienes una calificación baja en la escuela de tu hijo, vamos a suponer que tienes matemáticas bajas, pero artes tienes la calificación más alta, ¿tú para qué le buscas un curso? Le digo, mami. Y mami dice, para matemáticas, para la calificación más baja, porque se supone que claro, ahí es donde necesita ayuda. Claro. Le digo, mami, es que eso es lo que realmente veníamos haciendo al revés. Porque si él está mal en matemáticas y le va súper bien en artes, entonces lo que él quiere decir, lo que él nos está mostrando, es que él es experto en artes, que él tiene muchas capacidades, tiene mucho talento en arte y se puede convertir por último en un Picasso. Uh-huh. Debería buscarle clases para lo que es bueno y no obligarle a lo que es malo. Claro. Entonces, todavía hay gente que todavía piensa así. Sí. Y eso hoy en día, lastimosamente, como dicen con la generación de cristal, antes tal vez no es que no se creaban tantos traumas, digámoslo así, pero ahora sí, ahora es un trauma total, porque ahora te quieren obligar y los niños ya tienen más información. Hay niños que tienen más información que los propios padres. Entonces, claro, ahí es la depresión, mi papá no me entiende, mi papá eso, mi papá el otro. Y lastimosamente existe una tasa de suicidio en niños muy altos. Antes por lo menos no llegaba eso a nuestras... Claro. Antes éramos traumaditos, por ahí medio llorábamos, medio nos quejábamos, pero no sabíamos lo que era un suicidio. Y ahora lastimosamente ya la gente sabe, los niños saben, y lo toman como una opción para salir de este mundo cruel y dejar de ser criticados y ser juzgados y todo. Y eso es lo que realmente me preocupa, y siento yo que por la que hicimos el podcast, porque de verdad necesitamos un despertar sí, en los padres de familia. Sí, y creo que también estamos muy movidos por este tipo de cosas, porque por experiencia propia a mí el sistema educativo ha sido una piedra en el camino para mí. Y también todo lo que he vivido como en mi hogar, en mi casa y todo eso, ¿no? Que ahora obviamente doy las gracias porque ya logré transformar mi pasado. Ya lo entiendo. Desde el presente pude transformar ese pasado. Ahora lo transformé porque es una manera distinta de la que veo. No todos los seres humanos pueden llegar a hacer esa transformación. Lo viven y se los queda como trauma. Ahora, hay que tener muchos
mucho coraje para hacer esta transformación, porque no es fácil llegar a tu pasado, observar el pasado y empezar a perdonar todo lo que pasó. No es fácil, es cosa de llegar realmente, vivir otra vez lo que estás viviendo y empezar a sanarlo. Entonces, todas estas cositas que por experiencia hemos vivido, ahora queremos compartirla con las demás personas, y por eso nosotros tenemos siempre que empiece el año, lo hacemos con todas las personas que nos rodean y que obviamente pues vemos en nuestras compañías, en nuestro trabajo y en la familia misma, un espacio seguro, y eso queremos brindar también a los que nos rodean. Entonces nosotros empezamos siempre el año con la visualización del 2026, por ejemplo, este año fue, ¿no? Pero lo vamos a hacer ya a mitad del año, un evento que ya no solo va a ser para las personas que nos rodean, porque era un evento que era súper especial, muy íntimo, muy cerrado, y era solo con invitación. O sea, si no tenías la invitación no podías ir. Pero era por eso mismo, porque no es para todo el mundo, y no nos damos cuenta de que no todas las personas están listas para hacer cambios radicales en su vida, que les puede llevar a niveles de emoción y de felicidad y de plenitud, que es la palabra, de plenitud que nunca se habían esperado. Entonces, vamos a hacer un evento a mitad de este año y a inicios del 2027. Pero esta vez lo vamos a abrir a muchas más personas y lo vamos a hacer con habilitando nuestras redes sociales, y por ahí pues para que ustedes se enteren más o menos de cómo hacer para ustedes primero llenar los datos y ver si es que pueden calificar y estar en uno de estos eventos que son bien bonitos, para que transformadores. Uno termina llorando, uno termina por ahí sanando, diciendo todo lo que quiso haber dicho, porque están en un lugar seguro, donde no les critican, donde les juzgan. Dani, bueno, yo creo que hemos hablado un poquito del lugar seguro y más o menos entendemos, ¿no? De que aunque creamos que sí, que el lugar seguro, pues aquí mis papás es muy chévere, están juntos, siguen casados, tengo mi hermana, mi hermano, y sí, aparentemente es un lugar seguro, o los padres creen que sí, mi hijo viene, me cuenta aparentemente todo, pues siempre tengamos como que esa dudita de que no solo depende del lugar físico, sino también la persona que eres y cómo la gente te percibe, en este caso las personas más importantes de tu vida. Porque claro, tú vas a decir, a mí no me importa lo que la gente piense y no me importa si la gente cree que soy un lugar seguro para ellos, pero sí te debe importarte cómo tus hijos te perciben, cómo ellos sienten que eres, tu esposo, tu pareja, tus familiares, y por lo menos si se interesan tal vez tu grupo de trabajo, porque pues eso te va a permitir hacer relaciones más duraderas y más saludables y más bonitas. Ahora, ¿qué te parece si les damos tips de cómo mejorar este lugar seguro? Porque yo siento que con Nico nos funcionó un montón de cosas, nos sigue funcionando porque esto no se ha terminado, es una construcción diaria de todos los días. Nico está entrando a la edad más difícil, como dicen muchas veces los padres de familia, que es la edad del burro, se podría llamar. Entonces sentimos que cada vez implementamos más cosas y no vamos a parar, obviamente, porque queremos afianzar nuestra relación cada vez más, pero herramientas que tú creas como Dani, que les podamos compartir a toda la comunidad que observa este podcast y que escucha este podcast, para que ellos puedan de a poquito aplicar con sus familiares o con su relación de pareja también. ¿Sabes qué? Algo que me parece súper importante, cuando yo llegué a tu vida, y obviamente venías con Nico, yo me di cuenta de algo, ¿no? No quiero ser como, no voy a ser como chismoso, pero yo lo he sido. Me daba cuenta de que Nico, por el hecho de obviamente tenerte a ti como mamá y tener muchas mujeres a su alrededor, tener la abuela, la tía, y todas son serviciales como madres, obviamente. A Nico le hacía falta una figura paterna, varón, y no había. Yo observaba que no tenía eso. Y entonces, cuando yo llego a su vida, claro, todo el mundo le daba haciendo todo. Él no lavaba el plato. El mimado. Con decirte que algún día yo dije, Dios mío con este niño, porque no podía amarrarse el cordón de los zapatos, porque siempre le dieron haciendo. Entonces alguna vez yo tuve una conversación contigo cuando recién estábamos empezando a hacer este tipo de contenido, y yo te decía, lo que pasa es que
no es que yo vine a la vida de Nico a darle haciendo las cosas. Ya para que le den haciendo tiene mucha gente. Yo lo que vine es a ayudarle en todo, pero no a darle haciendo nada. Porque darle haciendo le quita a él la posibilidad de aprender. Ujú. Y yo creo que la figura paterna invita a eso. Entonces, Sí. si hay hombres que están escuchando esto y que tienen hijos, que por el hecho de que a veces es que los papás a veces es que es inútil, por eso trae para acá, así se hace, o alguna cosa así, y Ujú. nunca le permiten a él hacer. Ujú. La idea es que le permitas equivocarse, pero Ujú. no juzgues la equivocación. Más bien aprovecha esa equivocación para terminar dando la gran lección Ujú. y aprendiendo juntos. A veces, mira, parece que nosotros estuviéramos enseñándoles a los niños a hacer cosas, pero en realidad, si tú les das la libertad de explorar su propia creatividad, a veces puede resultar que te sorprenden con las soluciones que pueden dar porque tal vez eran mejores que las que tú tenías. Ujú. Y eso ha pasado, o sea, ese tipo de cosas pasas, pero solo si es que te permites experimentar, que rompa, que ensucie, que todo. Ujú. Pero hay veces que no pasa esto. Le Sí. juzgamos y le decimos, no seas así, quita, trae para acá. O sea, ese tipo de cosas no construyen, destruyen. Y sabes que también al principio nosotros le veíamos toda la ropa que él tenía que ponerse, te vas a poner esto, te vas a poner el otro. Esa era otra, sí, Y es te cierto. acuerdas, Sí, es cierto. o hasta el último recién te vas a, Sí, sí, te vas sí. a cortar el cabello así y todo esto. Entonces ahora le pongo como en opciones, ¿qué prefieres? ¿Qué vas a ponerte hoy? Exacto. Y claro, o sea, él sabe que yo le puedo ayudar con una sugerencia, con una opinión, pero que la decisión es la de él. Por supuesto, como dice el Daniel, llega un punto donde el cabello está demasiado corto y siento que no. Entonces, claro, ahí yo vengo y como mamá, Exactamente. entonces corrijo, digámoslo así, y guío, ¿no? O sea, Exactamente. no Pero ¿sabes qué es lo que te da la oportunidad de tú darle el chance a que él explore en su creatividad? Ponerse, hay veces que se pone lo que le da la gana y no le importa. Ujú. Y está bien, porque también te da datos de él, de que tal vez no define lo que él es, lo que se pone. Tal vez te está dando datos como esos, que son importantísimos. Por eso te digo, hay que abrir bien el ojo para observar, siempre que tú le das esa libertad de experimentar, observar cómo lo experimenta. Ujú. Para que obviamente tú empieces a aprender o a conocer qué tipo de hijo tienes. Ujú. Y lo que tú haces obviamente con la ropa es entender cierta parte de él que te da datos para que luego tú puedas entender cuáles son sus gustos, por qué hace lo que hace, por qué actúa como actúa Ujú. y todo eso. Sí, algo Súper que me importante. funcionó muchísimo y que también les quiero dejar como como un tip ahí de que cómo pueden Ujú. mejorar su relación o saber por lo menos qué tanto sus hijos son lugares seguros, porque no los dicen. A mí nunca me dijo el Nico, eres mi lugar inseguro. O sea, yo nunca supe. Claro, Yo eso siempre no. pensé bueno, primero no sabía que existía la palabra seguro o lugar seguro, pero yo siempre pensé que teníamos una excelente relación y Claro. que todo estaba Es que súper bien. imagínate que no poder decir la verdad. ¿Cómo te voy a decir que eres el lugar inseguro? Para que me respondan con un chirlazo. Exacto. No, no Entonces, se puede. un regaño. Exactamente. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es provocar conversaciones con Nicolás. Yo provoco conversaciones con él. Soy Ujú. muy intencional con eso. Antes eran muy banal las conversaciones que yo tenía con él. Era el típico, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué tal te fue hoy? Bien. ¿Alguna novedad? No. Y eran como muy de preguntas de contestación cerradas. Sí. Entonces, hasta ahí se terminaba la conversación. ¿Quieres comer? Sí. Vete a bañar, ok. Ven a comer, ya. Lava tu plato, sí. O sea, era como siempre respuestas muy cerradas y conversaciones muy cortas. Y ahora, entonces, aprendí a hacer conversaciones más abiertas, donde él tenga que pensar, e incluso hasta recién nomás yo le dije, y no voy a aceptar una respuesta con un no sé, porque necesito que me des una respuesta. Así que tómate tu tiempo y piénsalo y contesta lo que te estoy preguntando. Entonces, algo que, por ejemplo, me funciona mucho es a veces preguntarle, bueno, antes que se iba a la escuela, le decía, bueno, cuéntame alguna actividad que hiciste hoy, de qué estás agradecido el día de hoy, cómo te sentiste el día de hoy, qué podrías hacer mejor el día de hoy qué pudiste haber hecho mejor que no lo hiciste, qué crees que podíamos mejorar. O sea, provoco Exactamente. preguntas muy sutiles para que él realmente se
pare un rato de lo que está tal vez pensando, aún más con la gente que tiene los niños que pasan en la televisión, una tablet, no tienen chance ni a veces ni para pensar, por eso es que las contestaciones son muy, muy, muy así, sí, no, ya, ok, bye, chao, porque no tienen tiempo para pensar, su mente está en otro lado, su mente está en el Roblox, su mente está en otro lado, o sea, no les das chance a parar. Está dopada la mente, claro. Exacto, entonces cuando yo le hago ese tipo de preguntas, entonces yo le obligo prácticamente a su mente a parar, tomarse un tiempo y a ponerse a conversar conmigo. Uh-huh. Y destino un tiempo, una hora, y digo, bueno, esta hora, no especialmente en el día, pero el tiempo que pueda, digo, hoy voy a conversar con él en este momento, y trato de desconectar lo que más pueda, y genero la conversación, y preguntas y tras preguntas, y eso nos ha ayudado muchísimo también a darnos cuenta qué tanto él se sigue abriendo con nosotros, claro, y qué tanto él se sigue sintiendo como su lugar seguro. Y a veces hasta qué tanto él se permite conocerse a sí mismo también. Porque cuando tú haces una pregunta que le obliga a detenerse y que le obliga a pensar, y luego no hay respuesta a veces inmediata, es como, lo que pasa es que, y empiezan a pensarle la respuesta, es cuando empiezan recién ellos mismos a conocerse. Uh-huh. Por eso es tan importante lo que tú dices, a mí me parece un tip brutal. Hacer preguntas abiertas, uh-huh, y obviamente ahí pregúntenle al ChatGPT, uh-huh, dile, quiero que mi hijo me cuente cosas, ajá, a profundidad, ¿qué preguntas le hago? Exacto. Y él te va a decir estas preguntas, tin, 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 tin. Ayúdame a que él se exprese, a que él me cuente cosas. Uh-huh. Y lo va a hacer. Hoy tenemos esa gran ventaja, mira, del ChatGPT, que te puede dar ese tipo de preguntas. No lo hemos usado en ese sentido, pero deberíamos. Ajá, pero nosotros ya tenemos como establecido las conversaciones, e incluso a veces le pregunto, por ejemplo, de qué estás agradecido hoy, o a veces yo digo, oye, tenemos una familia espectacular, o sea, yo asumo que tenemos una familia espectacular para que él sepa que en su mente nosotros nos consideramos una familia espectacular. Claro. Y le digo, somos una familia espectacular, yo pienso que sí, por esto. Y tú, Nico, ¿por qué crees que somos una pareja espectacular o somos una familia espectacular? Uh-huh. Entonces, me encanta cuando empiezo con una afirmación, porque muestro seguridad de que sí somos y no estoy como quejándome de que esta familia, bla, bla, bla. Y es que sí somos. Exacto, bueno, nosotros sí somos. Claro. Pero es muy importante también que a veces las preguntas que uno hace es como, ay, estoy cansada. ¿Y tú cómo estás, Nico, por ejemplo? O ¿tú cómo estás? Entonces, él no va a decir, estoy bien, mami, yo estoy súper bien. Cuando tú entras con esa energía, por ejemplo. Entonces, eso también creo que es muy importante para que tu conversación mejore con tu... Lo haces como un juego, ¿no? Ajá. Como un juego, a ver, de que el que se equivoca pierde. Pero en realidad, ¿por qué digo yo que sí somos una familia saludable? Uh-huh. Es porque en realidad estamos comprometidos con el crecimiento personal individual. Hemos dejado de juzgar muchísimo, hemos visto el avance que tenemos, tenemos más libertad de poder expresarnos, y yo creo que desde ahí el resto solo es experimentar la vida desde una paz, desde una gratitud y desde puro apapacho. O sea, en la casa no hay día en el que no haya cursilerías como ¿cómo le dicen esa palabra cuando se besan mucho, se aman mucho, se abrazan mucho? Como cursilerías, yo creo como, que... Sí, pero es una palabra como un melosísimos todos. Sí, súper melosos todos, incluso con Nico. Y el último tip que me gustaría también dejarles, que siento que me ha funcionado muchísimo y me ha permitido abrir un poco más la relación que tengo con Nico, es lo que decía justamente Dani, no juzgar. Y antes yo pecaba mucho con eso, porque le decía, eres un desorganizado, eres un puerco, eres un sucio, mira cómo comes, mira cómo está tu cuarto, mira cómo esto. Entonces era como siempre atacándole lo que él era, lo que supuestamente él era, porque él no era eso. Entonces a veces también separar las cosas y no juntarlas es demasiado importante, porque una cosa es un cuarto desorganizado y una cosa es que tu hijo sea desorganizado. Porque si tú le dices que él es un niño desorganizado,
le estás le estás poniendo una creencia en él. Le estás etiquetando. Literalmente le estás etiquetando a él. Es como Claro. decir, este es un pan, este es croissant. Entonces tú sabes que eso es un croissant y este es un pan. Exacto. Pero si yo le digo, eres un desorganizado, entonces él sabe inconscientemente que él es un niño desorganizado. Exacto. Y que así prácticamente su mamá le está diciendo que es. Entonces no esperes que un niño desorganizado, que acabaste de etiquetarlo y por poco y ponerle con sangre el nombre, que haga algo ordenado, Claro. porque no lo va a hacer. Y si lo hace, sería una incoherencia, Y va porque a ser tú ya por le obligación. dijiste exactamente que es un niño desorganizado. Entonces, les invito a que separen las dos cosas totalmente. El cuarto es organizado y él como un ser humano que en ese momento tal vez dejó su cuarto, cosas, desorganizó su pero cuarto, no es un pero no es un niño desorganizado. Exacto. Entonces yo le digo muchas veces, Nicolás, tú no eres desorganizado, tú eres muy limpio, esta vez necesitas arreglar tu cuarto porque el cuarto está organizado. Exactamente. Entonces yo separo las dos cosas y ya Bueno. no empiezo, porque antes incluso yo decía, por ejemplo, comida, decía, aquí comí un chanchito, aquí comí un puerquito, porque dejó la comida en la mesa o se le regó el arrocito o algo, y aquí comí un puerquito. Entonces estaba prácticamente señalándolo y etiquetándolo como un puerquito. Entonces, ¿cómo son los puerquitos? Así, por supuesto. Claro. Entonces, claro, él venía y cada vez que él comía, actuaba como un puerquito, porque pues prácticamente es inconsciente lo que uno Claro. manda, son mensajes subliminales que te llegan al cerebro y luego tú te vas creyendo que así eres. Entonces, también es muy importante separar esas dos tipos de cosas. ¿Qué es Ajá. tu hijo y qué es lo que pasa con las cosas? Porque cuando mezclamos, ahí es donde realmente la gente empieza a creérsela y, por supuesto, cuando él sigue haciendo las cosas que hace, por lo que tú al momento le dijiste, que no te gustan, entonces lo que haces es cada vez alejarte más. Sí. Alejarte más y alejarte más y te conviertes en ese lugar inseguro que ningún padre quisiera ser para un niño. Exactamente. Y yo para terminar tengo un último tip también que lo usamos también nosotros en casa y es tener normas. Oh, sí, me normas y respetar esas normas. encanta. Pero las Las reglas normas de la casa, muchas veces no las ponemos solo nosotros, los ponemos todos. las ponemos todos. Y entre esas normas también tienen, bueno, las bebés no pueden poner normas todavía. Pues son las jefas del lugar. pero en cambio, los niños a veces Hasta Mati mi sobrino también tiene reglas en la Ajá, casa. Todos los también. niños que llegan. Todos los que participan mucho del tiempo que casa. se convive, tienen el derecho a poner normas y a respetar las normas que están puestas. Me encanta. Y eso es bien importante. Sí. Porque claro, nosotros hicimos cuadritos que pegamos ahí. Norma número 1, por ejemplo, no ver reels delante de las trillizas y cosas así. Sí. Y eso para una familia es una Demasiado base importante. muy sólida. De verdad. Para poder desde ahí ordenar lo que se tiene que hacer y desde ahí surge un respeto de unos con otros para hacer una convivencia muy, muy bonita. Sí, me encanta. Sabes que deberían, como última recomendación, es sentarse en familia. Traten de hacerlo, en este caso tal vez por el trabajo y todo, en las cenas, en la noche, o por lo menos un día a la semana, un domingo, y decir como familia qué podemos mejorar. Y Ujú. permítele a tu hijo decirle, mira, a pesar de que tú eres un niño de 8 años o de 10 años, de 15 años, dime como hijo, ¿qué crees que yo como mamá podría mejorar, como papá podría mejorar? ¿O qué podemos hacer en esta casa para mejorar? Y Exactamente. tú puedes también empezar poniendo una responsabilidad. Entonces, por ejemplo, claro. Dani dice, nadie puede dejar un plato sucio en la mesa, por ejemplo. Y Nico dice, por favor, cuando vayan a tocar, antes de entrar a un cuarto, deberían tocar la puerta. Entonces, él es parte de las reglas que se ponen en la casa. Entonces, es hermoso porque luego todos queremos ayudar a que esas reglas se cumplan Exactamente. por sobrevivencia. Te guste o no, si es que todos votamos, porque también Exacto. votamos. Hay que hacer ¿Qué democracia les parece también. esta regla? ¿Sí o no? Todos votamos, sí. Dos votaron, uno no votó, entonces somos mayoría, ganó. Y es hermoso porque cuando llega alguien, todo el mundo sabe que esas reglas se deben respetar en la casa y se Sí. siente parte de. Exactamente. Así que Bueno, síganos para más tips. Sí, esto de la democracia funciona siempre y cuando los hijos no sean tan numerosos y luego también. empiecen a poner las reglas los hijos. Tiene que ser siempre la abeja reina, Ujú. siempre tiene que prevalecer con Y liderar. exacto, con el liderazgo que tiene que haber en una familia. Mi gente hermosa, recuerden que estamos en nuestra página de YouTube todo el tiempo, toda la semana estamos lanzando nuevo podcast, nuevos temas espectaculares. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Dani y Catherine Oficial en Instagram, en Facebook.
Tenemos también nuestras cuentas personales por si quieren ahí chismear un poco. Y déjenos sus mensajitos y con los temas que quisiéramos que traigamos para ustedes. Y compartan, comenten, activen la campanita, que aquí estamos nosotros súper emocionados de seguirles compartiendo información que aporte y que de verdad sea muy valiosa para mejorar tus relaciones familiares, amorosas, sentimentales, y que puedas tener una vida plena, como dice mi esposo siempre. Gracias, mi amor, por compartir este espacio conmigo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo programa. En el siguiente episodio. Bye.